Hola, buenos días, mi nombre es Matías y bueno, la idea de hoy sería continuar con el libro de los jueces y poder dar una pequeña introducción al libro, algo general. En principio poder decir que el libro va a iniciar con lo que fue la muerte de Josué em, y bueno, cómo es que el pueblo se renueva, digamos, y tiene que continuar su tarea de conquistar la tierra prometida. Y esto va a narrar hasta la época de Samuel, que Samuel va a ser el profeta que va a elegir por parte de Dios al primer rey de Israel, el cual va a ser Saúl y que posteriormente va a ser David, el siguiente rey, ¿no? Esto va desde el año 1225 a.C., que es cuando aproximadamente llegan a Canaán, hasta el 1030 a.C. En sí, épocas que más o menos va a aparecer Samuel y se va a elegir a Saúl. Continuando, si hablamos de el tiempo esta época de este libro se habla como el tiempo de los jueces justamente, o el tiempo de juzgar de los jueces. Estas menciones van a aparecer en Segunda de Reyes, van a aparecer en Segunda de Samuel, va a aparecer en el versículo 1 del libro de Ruth, digamos, el tiempo del juzgar de los jueces. En sí, juzgar es un verbo, zafat en hebreo, y jueces, sofetim. El verbo zafat, que quería decir la implantación de la justicia, es a lo que apuntaban estos jueces de Israel. Y no es como un juez normal, común y corriente de nuestras épocas, más bien la tarea de esos jueces era guiar, dirigir y gobernar un pueblo, digamos, y liberarlo, digamos, de la opresión de los enemigos. Estos jueces no es que se levantaban por su propia cuenta, sino más bien Dios los levantaba y Dios los dotaba de su Espíritu Santo, y por medio de eso es que estos jueces podían triunfar contra sus enemigos porque Dios estaba con ellos. Si hablamos de los temas que van a abarcar estos libros así general, un tema principal es cómo Dios manifiesta su misericordia divina y cómo el pueblo es ingrato con Dios, digamos, que se puede aplicar tranquilamente a nuestros días. O sea, Dios es misericordioso con nosotros y nosotros muchas veces somos ingratos con Él. Otra cuestión más que podemos hablar es la autoría de este libro. ¿Quién lo escribió? Bueno, se lo atribuye a Samuel o a alguien de la corte real, digamos. ¿Por qué? Porque acá en este libro van a haber repetidas menciones de que estas cosas que van sucediendo en el libro de los jueces, o sea, cosas malas, sucedían porque cada uno hacía lo que quería, no había rey en Israel. También podemos atribuirlo que lo escribió alguien de la corte real porque en este tiempo Jerusalén no estaba conquistado todavía, la tierra de Jerusalén, habitaban los jebuseos. Bueno, se va a repetir tanto al principio como al final esto. Entonces es alguien que ya está viviendo en una Jerusalén que ya conquistaron. Por eso es que se dice que lo escribió Samuel o alguno de la corte real. También, si hablamos del material que abarca este libro, se ven tanto material de la tribu del norte como de la tribu del sur. O sea, esas épocas eran tradiciones orales o tradiciones escritas. Bueno, pero alguien tenía que juntarlo todo, hacerlo en un solo libro. Y bueno, esta tarea la habrá hecho Samuel, digamos, inspirado por Dios. Después, si otro tema central que se va a ir resaltando en este libro es el tema de la idolatría y de la apostasía, o sea, hacer ídolos o buscar ídolos de otros pueblos, digamos, y adorarles, como también negar la fe y no servir a Dios ni al pacto que se había hecho con Dios. Y bueno, ahora sí, en tercer lugar, pensar en la estructura de este libro. Eh, Primero hay dos prólogos. ¿Qué son prólogos? Son como introducciones de lo que se va a hablar en todo el libro. Estos prólogos, eh, bueno, van del 1.1 al 2.5. El primero va a hablar de la muerte de Josué, de las tribus que van a subir a conquistar, primeramente que va a ser Judá y Simeón. También se nos va a hablar de Caleb y de Otoniel, que Otoniel va a ser el que va a conquistar tal tierra y se va a quedar con tal hija de Caleb, porque es lo que Caleb prometió. Y se va a hablar, bueno, cómo el pueblo muchas veces no puede conquistar y tiene que convivir con las naciones extranjeras, las cuales lo corrompen. Y el ángel que aparece en Boquín, bueno, un ángel que les va a decir que los dioses de esos pueblos le van a hacer una trampa, ¿no? Y el ángel está enojado, digamos, con el pueblo porque se volvió idolátrico. Después, el segundo prólogo es del 2.6,
al 3:6. Ahí de vuelta se nos inicia diciendo que Josué murió y que murió a los 110 años, que el pueblo se corrompió, que fue tras dioses como Baal, Astarte, y se va a decir que Dios deja estas naciones para probar al pueblo de Israel, digamos. Porque el pueblo se corrompe, Dios lo libera, así nos introduce el libro de los jueces, que ellos pecan, Dios levanta un libertador, ellos se vuelven, pero después muere el libertador y ellos vuelven a pecar. Entonces, Dios va a utilizar estas naciones para probar al pueblo y a la fidelidad del pueblo para con ellos. Después, en la sección central va del 3:7 al 16:31. Ahí van a aparecer diversidad de jueces, 12 en total, 12 jueces, que se los divide en jueces mayores y jueces menores. Esto no va por la importancia de lo que hayan hecho, más bien va por lo que se nos dice en el libro, o sea, la cantidad de material que hay sobre tal juez. Si hay mucho material, se lo considera mayor; si hay poco material, menor. En principio, los jueces mayores está Otoniel, está Ahod, está Barak y Débora, está Gedeón, Jefté y Sansón. Son los jueces mayores. Esto se nos va a ir enumerando ahí en el libro, la cantidad de años que tuvieron crisis y la cantidad de paz que dieron estos jueces. Otoniel, 8 años de opresión, dio 40 años de paz. Ahod, 18 años de opresión, 80 años de paz. Barak y Débora, 20 años de opresión, 40 años de paz. Si podemos hablar de algunas características de estos jueces, así grandes rasgos, bueno, por ejemplo, Gedeón era alguien que dudaba de Dios, y bueno, en una ocasión le pide a Dios que haga caer sobre un vellón de lana, un pedazo de lana, caer el rocío, que caiga solo en el vellón. Y después dice, no, pero otra cosa, que caiga todo el rocío fuera del vellón y el vellón quede seco, y así como. Y también de Gedeón se ve la lucha que vencen a una nación, creo que eran los madianitas, que venían y se comían todo. Era una nación que iba vagando de lugar en lugar, robando alimentos. Si iba a otro lugar, robaba alimentos y así, ¿no? Y lo habían hecho bastante tiempo. Gedeón vence con 300 hombres a estos, bueno, gracias a la ayuda de Dios. Después se nos habla de Jefté. Jefté es hijo de una prostituta, un hijo que no se lo conoce como legítimo, lo echan de su casa, se junta con gente mala, tiene un mal ambiente, pero después los ancianos del pueblo le piden que vuelva para que los liberen de la opresión del pueblo, de los pueblos extranjeros, digamos. Y Jefté acepta. Bueno, Jefté hace un voto que dice que si Dios le da la victoria, a la primera persona que pase por la puerta a saludarlo la va a sacrificar, y bueno, la que pase es su hija, ¿no? Y Jefté tiene que cumplir. Algunos dicen que en ese sentido de sacrificio no habla de que le iba a matar a su hija, sino más bien que la iba a ofrecer como una virgen para toda la vida. Pero están las dos posibilidades. Después está Sansón, bueno, el hombre de la gran fuerza. En sí, todos los demás jueces utilizaron ejércitos, la mayoría, para poder gobernar y para poder traer paz. En cambio, Sansón era un solo hombre, pero tenía una increíble fuerza. Y bueno, Sansón derrotó un montón de filisteos, más cuando muere que cuando estuvo vivo, ¿no? Es lo que dice el libro. Pues estaba atado a unas columnas, le habían sacado los ojos y Dios le da la fuerza por última vez, y cuando todos se están burlando, tira las columnas y se cae todo y mata más filisteos cuando muere que cuando estuvo vivo. Después, entre los jueces menores, está Sacmar, está Tolá, está Yair, está Ibsam, Elón y Abdón. Hay algunos de estos jueces que ni siquiera eran de Israel. Un ejemplo es Sacmar, hijo de Anat, significa en sí de una diosa ugarítica. Pero aún así Dios lo utiliza, digamos, para liberar a su pueblo. O sea que no hay límites para el instrumento que Dios quiera utilizar, lo usa en sí. Si vamos a la tercera sección, digamos, de la estructura esta, el epílogo, que hay 2 epílogos, está el primero del 17:1 al 18:31. En ese primer epílogo se nos narra cómo hay un hombre de Efraín que se llamaba Micaías. Micaías le robó sus monedas de plata a su madre. Su madre maldijo al que le robó las monedas, pero no sabía que era él. Él le confiesa y su madre lo bendice, y él hace un ídolo de plata. O sea, hace un dios de plata y se pone un altar en su casa, hace un efod,
Un efod era un traje que utilizaban los sacerdotes. Y ordena a uno de sus hijos como sacerdote. Nada parecido con la realidad. Pero sí, hay muchas ocasiones gente que no quiere congregar en las iglesias que se levanta un altar en su casa. Lo cual no está mal adorar a Dios en nuestras casas, pero hay que entender que el plan de Dios es salvar a un cuerpo, a una iglesia, y que si tenemos dones es para edificar a otros y justamente a su iglesia, lo que nos dice la Biblia. Entonces, bueno, está mal esto de querer quedarse solo y hacer las cosas individualmente. Bueno, ¿qué es lo que hace Micaías? Ve que pasa un levita, lo recluta para su casa y le dice: puedes ser sacerdote de toda mi familia. Y hasta ahí parece como todo bien, hasta él dice: parece que Dios me ha bendecido y que yo qué sé. Pero después vienen de la tribu de Dan. Los de la tribu de Dan no tenían un lugar todavía ocupado entre toda la tierra que tenían que conquistar. Estos de la tribu de Dan se quedan a dormir, eran 5. Le preguntan a Levita si deben de conquistar tal lugar o no, y Levita le dice que sí. Van, buscan sus hombres, vuelven, se roban el Levita, se roban los ídolos, se roban el efod y chao. Y después Micaías se da cuenta y bueno, los persigue, pero no puede hacer nada porque eran un montón de hombres, eran cientos de hombres. Y bueno, ellos se van. Después, ese es el primer epílogo. Del 17.1 al 18.31 aparece el segundo epílogo, 19.1 al 21.25, que creo que es una de las historias más crudas de la Biblia. Allí se nos narra cómo un hombre de Efraín, un levita, fue engañado por su mujer le fue infiel y bueno, se fue a Judá. Él lo que hace, la va a buscar y se queda ahí a dormir en la casa con su suegro y bueno, y ahí habla con su mujer, digamos, con su esposa. Se quiere volver, pero este suegro le retrasa, le dice: no, quédate un día más, no, quédate otro día más. Y él siempre se quería ir de madrugada, pero en esta ocasión creo que se va de tarde, porque ya no aguanta más el hecho de quedarse otro día más. Quería volver. Cuando vuelven, había posibilidades, se quedan en lugares que Israel haya dominado, lugares que haya naciones extranjeras todavía. Y él se decide quedar en los lugares de Israel, pues entiende como que hay más seguridad. Y van en un lugar de Benjamín, ahí un hombre les da hospedaje, un anciano. Él se queda ahí y bueno, en la noche golpean la puerta, aparecen unos hombres, lo cual recuerda la historia de Lot, que está en Génesis. Estos hombres dicen: saquen a Levita, queremos acostarnos con él. Y el anciano dice que no lo va a sacar, y que tiene su hija que es virgen y que está la esposa de Levita, y que la saca a ella, así que hagan lo que quieran con ella. Y ellos se niegan. ¿Qué es lo que hace Levita? Golpean la puerta, bueno, saca a su concubina. Y bueno, ellos la abusan y al día siguiente Levita se despierta, va, la ve tirada en el piso, pero ella está muerta. Entonces la carga a sus hombros y se va a su pueblo, a su ciudad. ¿Qué hace? La descuartiza en pedazos, envía un pedazo a cada tribu, menos a la de Benjamín, obviamente, y les dice: esto es lo que ha hecho la tribu de Benjamín, digamos. Piden que saquen a los traidores, a esta gente que está actuando de esta manera, o sea, y no, los de Benjamín no los quieren sacar, no los quieren entregar, entonces se arma una guerra. Todas las tribus contra la tribu de Benjamín. Los de la tribu de Benjamín se defienden porque eran buenos. Dicen que había gente zurda que era capaz de darle a un cabello a la distancia, digamos, con una piedra, digamos, con una onda. Y así es como de Israel va muriendo gente y ellos se preguntan si deben de seguir atacando a Benjamín. Dios le dice que sí, le pierden de vuelta bastantes hombres y les pregunta de vuelta: ¿debemos seguir atacando? Sí. Y van a la tercera vez y pierden 30 hombres, no son tantos, y están ahí como en esa duda, ¿no? Y los de Benjamín dicen: vamos a vencerlos de vuelta, ¿no? No es así, porque Israel extiende una emboscada, incendian la ciudad, los de Benjamín se distraen y Israel ataca de frente y vencen. Eran 26.000 los de Benjamín y matan a 25.000 los israelitas, o sea, las demás tribus. Y bueno, y después le intentan conseguir pareja a los pocos de Benjamín que quedan, pero ninguno de ellos juraron que no les van a dar pareja, así que pareja extranjera tienen que conseguir para la tribu de Benjamín para que no se extinga la tribu. Pero casi arrasan con toda la tribu de Benjamín. Y así se va a terminar el libro de los jueces. Por eso es que a lo largo de este libro se ve un ciclo, digamos.
el pueblo es fiel, luego es infiel, luego Dios se enoja, envía juicio, los entrega a otra nación, después el pueblo se arrepiente y bueno, Dios los perdona y así se vaya repitiendo ese ciclo. El pueblo es fiel, después infiel y así, ¿no? Si nos centramos en conclusiones generales, lo que el libro revela es que la salvación no está en manos de los hombres o de los líderes, sino en sus manos. Un ejemplo claro se ve en el relato de Débora y Barak, pues Barak no quiere ir a la guerra solo, le dice a Débora que vaya con él. Débora le dice va a ir con él, pero la gloria de la victoria no va a ser para él, va a ser para una mujer. Uno a simple vista pensaría que va a ser para Débora la gloria, pero no. Sino que el rey, este enemigo, Sísara, cuando escapa, entra a la tienda de una mujer que se llama Jael. Jael le da de beber leche, el rey este se duerme y Jael lo mata, digamos, con una estaca en la cabeza y se lleva la gloria. También ver que, por ejemplo, Sansón, a pesar de que falló a Dios, digamos, a pesar de que tenía votos desde nacimiento, Dios estuvo con él y lo ayudó a liberar al pueblo aún antes de morir. Entonces la victoria, digamos, dependía de Dios, no más de que su líder fuera bueno o no. Y eso se puede entender en nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque ellos triunfaron, o se los reconoce como hombres de fe en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, porque tenían fe, porque tenían el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios en aquellas épocas venía mientras el juez o el líder fuera obediente a Dios y mientras buscara que el pueblo vuelva hacia Él, ¿no? Después, cuando cumplían su misión, el Espíritu Santo se iba. En nuestros tiempos el Espíritu Santo permanece porque es lo que Jesús prometió, digamos. Lo iba a enviar, lo envió y como dicen las cartas del apóstol Pablo, es nuestro sello para la redención, digamos. El Espíritu Santo no se va. Y se nos exhorta en la palabra a no apagarlo, o sea, a actuar bien para con Dios. Entonces, la salvación o el ser libres o el poder ayudar a los demás, muchas veces más que en nuestras manos está en manos de Dios, porque nosotros somos falibles, nosotros fallamos, nosotros caemos. Y también entender la promesa de Dios y su amor, digamos, porque Él los mantiene en la tierra esa que les prometió a pesar de todas sus fallas y les da paz, les da seguridad cuando ellos se vuelven a Él. Y por último, ver que el libro, así en general, va preparando como para una monarquía, porque el pueblo así solo no se podía gobernar, necesitaba un rey, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque cada uno si no iba a hacer lo que quería. Y ahí hay un problema, que ellos no entendían que su rey era Dios y que el pacto que debían de seguir era el único que les podía dar paz, el único que podía hacer que les vaya bien. Ellos necesitaban un rey físico, era lo que creían, lo que pedían. Y ahí Dios les envía a Saúl y después les envía a David y después se va a partir el reino más adelante en dos. ¿Por qué? Porque se nos da a entender que ellos no quisieron a Dios como rey, querían un rey visible, acá querían dioses visibles, por eso es que se hacían estatuas, y ahí está nuestro problema, la falta de fe. Por eso animarlos a que sigan creciendo en fe y en fidelidad, entendiendo que Dios permanece fiel, aunque nosotros seamos infieles, como dice la palabra. Y bueno, espero les haya sido de bendición esta introducción y que puedan profundizar más, pues el libro de los jueces es bastante interesante y tiene historias que uno muchas veces no conoce y que son de bendición. Y bueno, espero tengan un bonito día y saludos hasta la próxima.